hacer, vamos a hacer una breve mirada a la temática de bombas de calor, en esta ocasión asociada a las centrales de agua caliente, y vamos a revisar algunas eh, algunas temáticas asociadas a esto. Vamos a ver ventajas de la bomba de calor, algunos desafíos técnicos y constructivos, cuál es la actual propuesta tecnológica de ANGO específica para este tipo de aplicaciones, revisar también algunos proyectos y casos de éxitos que se han hecho a lo largo de los años asociadas con las tecnologías de bomba de calor. Bien, la bomba de calor para nosotros está en el centro de lo que es el desafío ANGO de poder entregar ambientes confortables, mejorando la calidad de vida de forma sustentable y con el menor consumo de energía posible. Por lo tanto, para nosotros, en términos estratégicos del mercado, tener la posibilidad de ofrecer tecnología cada vez más eficiente, amigable, para lograr estos cometidos es parte relevante de nuestro objetivo. Como muchos de ustedes saben, nosotros hablamos de una bomba de calor que básicamente se trata de una habilidad de transporte de energía, en este caso tomando la energía del medio ambiente y a través de un salto térmico por un circuito de compresión, poder entregar finalmente la unidad térmica mejorada en términos de temperatura hacia el interior de las viviendas o los edificios. Por lo tanto, cuando hablamos de bomba de calor, hablamos de transporte de energía. Y cuando hablamos de bomba de calor, por supuesto que estamos asociando el nivel de eficiencia, en este caso el COP, que lo entendemos como la cantidad de energía útil que nos entrega una bomba de calor dividida por la energía consumida, lo cual eso nos da un factor de eficiencia o el coeficiente de performance dado a la tecnología de bomba de calor. Luego, entender que a mayor COP, a mayor eficiencia de la bomba de calor, vamos a tener como consecuencia de eso un mayor ahorro energético y un menor plazo de amortización. Estos dos factores son los principales donde el mercado tiene puesta la mirada cuando busca soluciones de bomba de calor, porque entiende que el salto tecnológico de la bomba de calor permite obtener mejores rendimientos en función de estos factores. De cualquier forma, y para tenerlo siempre claro, hay una condición específica en términos del rendimiento de la bomba de calor que va a depender siempre de la diferencia entre la temperatura de la fuente de energía y la temperatura de suministro. Mientras menor sea esta diferencia en términos del diseño de proyectos de bomba de calor, vamos a estar siempre más cerca de asegurar un mejor rendimiento y eficiencia de estos procesos. Por lo tanto, como condición base de abordar cualquier proyecto con bomba de calor, estamos siempre pensando en cómo minimizar la diferencia entre la fuente de energía y el circuito donde vamos a aplicar esta energía térmica. También es importante destacar de que la bomba de calor ha dado ya un salto tecnológico notable en los últimos años a nivel internacional. Tal es así que durante la COP21 del año pasado en Madrid, iba a ser en Chile, pero por la pandemia se cambió a Madrid, la ONU definió la bomba de calor como una herramienta estratégica vital en la lucha contra el cambio climático porque permite una mayor reducción de las emisiones contaminantes. Por lo tanto, la bomba de calor ya no solamente es una unidad tecnológica eficiente per se, sino que ha sido respaldada internacionalmente a nivel mundial, así como también lo han hecho las tecnologías de energías renovables, como puede ser la fotovoltaica, la solar, etc. Y la bomba de calor ya pasa a estar entonces en este mismo estado de gracia, por decirlo así, respecto de
minimizar los impactos del cambio climático. Cuando hablamos además de la bomba de calor, y de acuerdo a las nuevas exigencias y normativas europeas, hoy día hablamos también de los coeficientes de eficiencia estacional, entendiendo que, tal como ocurre en el caso de las calderas de calefacción de tipo condensación y en las tecnologías más avanzadas que existen hoy día, la tendencia es hablar no de el rendimiento puntual en un momento determinado del año que va a tener una bomba de calor respecto de la aplicación de la cual se esté evaluando, sino que estamos tratando de lograr un coeficiente promedio anualizado de cuál va a ser el performance, y por eso que los etiquetados energéticos hoy día en general ya están avanzando en los países más desarrollados a hablar de esta condición anualizada de rendimiento como el factor más relevante en términos de la medición de eficiencia de las bombas de calor. Obviamente en el mundo de las bombas de calor tenemos distintos formatos y diseños de aplicaciones, así como las bombas aerotérmicas que toman la fuente de energía del aire ambiente. También existen las geotérmicas que toman la energía de la tierra o del agua de pozo. Pero en este caso nos vamos a centrar en la charla netamente en lo que es la tecnología aerotérmica para los efectos de lo que vamos a comentar. ¿Y por qué la aerotermia? Porque la aerotermia respecto, por ejemplo, de una solución geotérmica es por lo menos 4 veces menos en términos de la inversión inicial. La geotermia tiene bastante, por decirlo de alguna manera, obras civiles asociadas que requieren que las inversiones sean mayores y muchas veces los números en términos de inversión de los mandantes no dan por ese lado. Por lo tanto, la aerotermia se transforma en una alternativa muy rentable, de menor costo, y tiene menores costos operacionales también. Son máquinas hoy día muy sencillas de operar y de mantener. Y dado, digamos, su tasa de ahorro energético, tenemos también un menor plazo de recuperación de las inversiones. Por lo tanto, en términos prácticos, la aerotermia hoy día, y además si pensamos geográficamente en la mayor parte de lo que es el territorio chileno, la tecnología permite incorporar bombas de calor como solución eficiente, segura y de fácil implementación en la mayoría de las obras que se realizan hoy día, ya sea nuevas o de reconversión tecnológica a lo largo de Chile. ¿Y qué está pasando también a nivel de las tendencias del mercado? Bueno, hay algunas cosas que están sucediendo también que están facilitando el camino a la masificación cada vez mayor de lo que es la bomba de calor. Por el lado energético, hay que tener presente que la desregulación del mercado eléctrico, con la entrada de actores privados, con la facilidad que existe hoy día de poder contratar vía intermediación energética y subastas de energía, contratos con tarifas mucho más bajas. Esto sobre todo, digamos, ha dado paso a que las inmobiliarias, sobre todo, hayan comenzado a ver esta posibilidad de poder contratar sus propias subestaciones, por ejemplo, con tarifas bastante más económicas. Y también tenemos el hecho de que hoy día existen con la nueva ley fotovoltaica tarifas preferenciales sobre los 500 kilowatts, lo que admite también una serie de aplicaciones asociadas al consumo eléctrico, donde las bombas de calor pueden ser alimentadas por energía fotovoltaica en ese rango de potencias. Y esto ha permitido obviamente que en el mercado inmobiliario los actores se puedan mover con mayor independencia y flexibilidad, y sumado al hecho de que hay una tendencia también importante en las nuevas edificaciones que están orientadas al mercado de renta o multifamily, como se les conoce también en términos internacionales, donde las inmobiliarias ya no solo gestionan el proyecto, sino que ahora deben hacerse cargo de la operación y mantenimiento del edificio, y por lo tanto el impacto en el bolsillo de la inmobiliaria pasa a tener relevancia en términos de que miran con mucho mayor detalle la posibilidad de integrar tecnologías de ahorro energético.
Respecto de algunos desafíos técnicos y constructivos, obviamente cuando hablamos de máquinas aerotérmicas, estas están pensadas y diseñadas para instalación a la intemperie, al exterior, y por lo tanto la primera opción siempre es evaluar la disponibilidad de espacios en techumbre. Lógicamente esto también debe ir asociado a la evaluación de lo que es el impacto de un sobrepeso en términos de las losas, que también hay que calcularlas. Y en el caso de que no haya como primera opción disponibilidad de espacios en techumbre, debemos ver la alternativa de que vayan en recintos subterráneos, lo cual genera una serie de condicionantes adicionales para la tecnología porque hay que hacer una evaluación técnica respecto de la viabilidad de instalar las bombas de calor en espacios cerrados, de manera de que hay que evaluar la renovación de aire, el volumen disponible, y la factibilidad de poder entonces trabajar de manera conducida vía ductos para la salida de aire al exterior. De igual manera, cuando hablamos de aplicaciones que tienen que ver con espacios asociados al uso residencial, tenemos también un impacto adicional que muchas veces se genera en términos del ruido que generan las máquinas. Hoy día, gracias a los avances tecnológicos, tenemos la posibilidad de trabajar con tecnologías que están bastante por debajo de lo que era el estándar de ruido de las máquinas de clima en general. Y en términos de cómo abordar estos proyectos, siempre tratamos de generar las condiciones para que las distintas especialidades que vayan asociadas al proceso de diseño del proyecto parta desde la misma arquitectura y que las ingenierías trabajen de manera coordinada para asegurar que el proceso sea fluido, que los resultados sean los adecuados y hacerlo también con empresas que tengan suficiente experiencia y expertise, de manera de que también el resultado final sea el proyectado. Otra consideración también que se menciona es que cuando se estudian las demandas de potencia o de capacidad, hablemos de kilowatt en este caso en términos de una instalación, hay que tratar siempre de visualizar los volúmenes de acumulación de agua caliente en las centrales térmicas, siempre considerando el tiempo de calentamiento que van a demorar las bombas de calor versus la demanda punta que vamos a tener. Este equilibrio de cálculo permite evitar el sobredimensionamiento de los sistemas y tratar de trabajar con las bombas de calor en la parte más óptima de la curva de rendimiento que nos pueden entregar. También es relevante cuando abordamos proyectos de centrales de agua caliente tener claridad respecto al perfil de los usuarios de ese edificio, porque no es lo mismo un edificio de trabajadores independientes que salen todos, por ejemplo, como nos ha ocurrido en algunos casos, proyectos que se hicieron específicamente en Antofagasta, en el norte, pensados para trabajadores de la minería, que el perfil de consumo está concentrado entre las 5 y 6 de la mañana, que es cuando la mayoría se ducha y sale a trabajar, a diferencia de un perfil de categoría de edificio familiar, donde hay niños y donde no la mayoría son trabajadores, por ejemplo, de este perfil, y por lo tanto los horarios también del pic de consumo varían y por lo tanto es relevante también tener esto en consideración, porque de esa manera podemos establecer el perfil proyectado de los horarios de mayor demanda de forma adecuada. Y siempre que tengamos además la necesidad de evaluar una instalación en central de agua caliente, tenemos que consultar también respecto de eventuales requerimientos por parte del control centralizado y si las tecnologías que se están evaluando consideran la posibilidad de interconectarse también a sistemas remotos. Para los arquitectos, la temática siempre de abordar soluciones de clima siempre van asociadas no solamente obviamente al tema estético muchas veces, pero disponibilidad de espacios y ruido operacional son dos temas que están siempre de alguna forma impactando desde la perspectiva del arquitecto y por eso que lo importante acá es hacer las cosas de tal manera de prevenir que los sistemas de clima impacten en el diseño sin comprometer su performance
y muchas veces aquí puede haber un espacio de discusión desde el diseño arquitectónico hacia la solución final, de manera de poder conciliar las necesidades de ambos mundos para asegurarse que el resultado sea el adecuado. Básicamente, el mercado nos está llamando cada vez más a trabajar con soluciones de confort inteligente, de mayor eficiencia, de soluciones más sustentables, de unidades que sean más compactas en términos de su instalación, de mayor facilidad también para efectos de los instaladores en términos de cómo acoplar estas nuevas tecnologías a estos ámbitos de aplicación. Y nuevamente acá la colaboración durante todo el proceso del proyecto es lo que finalmente asegura de que se logren los objetivos que finalmente los mandantes y los usuarios finales están buscando. Respecto de la propuesta tecnológica, vamos a ver hoy día dos gamas de línea de soluciones en bombas de calor para centrales de agua caliente. Una bajo nuestra propia marca Anguo, fabricada por nuestro partner tecnológico GRI en China, una solución especial desarrollada para el mercado inmobiliario con un rango que va desde 28 a 110 kilowatts hoy día. Se van a agregar un par de potencias adicionales en el segundo semestre de este año. Y desde nuestro partner europeo SEAT, con máquinas desarrolladas especialmente para agua caliente de mayor temperatura, también en la gama desde 20 a 100 kilowatts. Y vamos a partir viendo primero la gama SEAT europea, que es fabricada en Francia. La gama Caleo, propiamente tal, y tal como su nombre lo dice, es una unidad diseñada para la generación de agua caliente, en este caso hasta 65 grados de temperatura. Esta unidad certificada Eurovent y que tiene el etiquetado Ecodesign europeo, puede funcionar en un gran rango de temperatura ambiente hasta menos 20 grados, con producción de agua hasta 65. Y vamos a revisar brevemente algunas de sus principales características. La primera de ellas es que esta máquina incorpora un módulo hidráulico avanzado con bomba de velocidad variable y con un formato de control adaptativo del flujo de agua. Estas dos condicionantes asociadas a este funcionamiento del grupo hidráulico obviamente impactan de forma positiva en la alta eficiencia del equipo. Básicamente lo que está haciendo es adaptarse a las condiciones de demanda, tanto en términos de caudal como en términos de el funcionamiento del grupo hidráulico. Y como pueden ver también en la gráfica, esta unidad permite entregar y asegurar una condición de operación uniforme durante todo el año, logrando entregar 65 grados de agua, incluso a menos 10 grados de temperatura ambiente. Desde la perspectiva de las condicionantes de control y conectividad que hoy día se solicitan en este tipo de tecnologías, la unidad Caleo viene con una pantalla touch como mando central, que puede ser alámbricamente instalado a distancia de la máquina. Esto facilita toda la parametrización del sistema, del funcionamiento, de la visualización de todos los parámetros asociados a ella, y además permite la interconectividad con un sistema que viene incorporado para la gestión a distancia, que permite la notificación de alarmas a través de correos electrónicos, tiene posibilidad de conectarse a través de Modbus o BACnet como opcional a sistemas BMS de control centralizado, e incorpora también la posibilidad de trabajar en cascada con una secuencia maestro-esclavo que se determina dependiendo del número de unidades que hayan en una instalación. De igual forma, la Caleo es una unidad que tiene opcionales alternativos en términos de el tipo de accesorios. En el caso particular, aquí estaríamos hablando de que en la versión estándar la máquina viene con ventiladores plug fan de alta eficiencia y bajo nivel de ruido, pero además hay dos categorías adicionales en este rango, donde está la versión low noise, que como ven en la gráfica además reduce de 2 a 3 decibeles adicionales en nivel de ruido,
y además permite el acople directo con ductos para, en caso de tener instalación subterránea, de manera de que el equipo ya viene preparado tanto por el lado del funcionamiento de la presión del ventilador, como también respecto de el acople a ductos desde fábrica para esta condicionante. Y también, por último, está el nivel más alto en términos de reducción de ruido con la versión Extra Low Noise, donde ahí ya se reducen otros 7 decibeles adicionales en términos del nivel de ruido. Por lo tanto, relacionado a la potencia que tienen estas máquinas, estamos hablando de una unidad que viene preparada específicamente para poder trabajar de manera óptima en ambientes cerrados y ambientes residenciales que pueden ser impactados por la temática del ruido. Aquí podemos ver, a modo de ejemplo, este es un proyecto realizado con unidad de escaleo en una central de agua caliente, para que ustedes puedan visualizar, en este caso, cómo se vería una instalación con máquinas instaladas en subterráneo, donde pueden darse cuenta que tenemos las unidades conducidas por ductos para la salida de aire al exterior, de manera tal que este diseño cumple con las exigencias que tiene este tipo de instalación para asegurarse una operación y funcionalidad adecuada del sistema. Esta condición no es menor, ya que nosotros sabemos que hay muchos casos de centrales de agua caliente que requieren este tipo de formato de montaje y por lo tanto el contar con una unidad que venga desde fábrica preparada para trabajar bajo estas condiciones la hace muy apropiada para varias aplicaciones de centrales de agua caliente en el mercado. La segunda familia de productos, que la conocemos como la bomba de calor Ultra, son unidades fabricadas por GRI, como les comenté antes, y estas unidades vienen preparadas para generar agua caliente hasta 60 grados. También tienen una condición muy estable de operación bajo un amplísimo rango de temperaturas ambientales, hasta los menos 25 grados de temperatura, y son unidades bastante compactas en términos de la potencia, permitiendo también conectividad hasta de 16 máquinas en cascada para poder ofrecer potencias que pueden llegar en este caso por sobre los 800 kilowatts. En el caso de la máquina Ultra, sí hacer notar una diferenciación respecto de la máquina Caleo que vimos anteriormente. Probablemente la característica más importante de la máquina Ultra es que podemos hablar, no quiero aventurar esto de cuando uno habla de producción de agua caliente instantánea, porque en propiedad instantaneidad es cuando hablamos de una caldera de gas, por ejemplo, o un elemento de combustión instantáneo. Pero en este caso hablamos de instantaneidad desde la perspectiva que la bomba de calor Ultra incorpora en su interior un doble circuito de intercambio que permite que produzca directamente en el interior de la máquina agua a 60 grados. Por lo tanto, si nosotros conectamos esta unidad a un circuito asociado a un acumulador, lo que vamos a tener es en el punto exacto de conectividad ya agua saliendo a 60 grados, y eso es lo que estamos pidiendo. Por lo tanto, en términos de la ventaja comparativa del funcionamiento de la máquina Ultra, lo que esto nos permite es que vamos a tener menores tiempos de reposición en los volúmenes de acumulación de la central de agua caliente. Y por lo tanto, acortamos los plazos también para reponer la funcionalidad y contar en todo momento con agua a 60 grados en el punto de acumulación. Por lo tanto, es relevante destacar esta funcionalidad, a diferencia de la Caleo, que aunque entrega más temperatura y tiene otras características de diseño, como ya vimos, es una unidad que sí se comporta como el genérico de las bombas de calor y que va dando saltos térmicos en función del tiempo con el cual va procesando la temperatura objetivo que se le está solicitando. Y aquí podemos visualizar lo que sería también, en el caso de las Ultra, una visión esquemática de algunos de los proyectos que se han hecho con estas unidades. En este caso tenemos 3 unidades
interconectadas a un volumen de acumulación que luego, como podemos visualizar acá, y esto es algo que se está utilizando cada vez más también en centrales de agua caliente para minimizar la cantidad de volúmenes asociados, es que luego de la acumulación tenemos un circuito de intercambio instantáneo a través de intercambiadores de placas que permiten entonces hacer la mezcla en el punto para salir al consumo de manera muy eficiente y con el mínimo nivel de impacto en términos de los tamaños de la instalación. Revisando entonces algunas cosas que se han hecho en general en Chile en los últimos años, partimos ya hace varios años atrás, eventualmente hoy día probablemente unos 12 o 14 años ya trabajando con proyectos principalmente en el sur, cuando se comenzaron a ver los primeros edificios asociados a el uso de bombas de calor para generación de agua caliente, como es el caso del edificio Rotterdam en Temuco, que fue emblemático en su momento porque fue el primero construido y diseñado con muy alta envolvente térmica, de manera que estas unidades se trabajaban a muy baja temperatura y los consumos energéticos eran mínimos y por lo tanto fue un ejemplo para el resto del mundo inmobiliario en términos de poder mirar un proyecto que funcionaba y que fue cuidadosamente diseñado pensando obviamente en la tecnología bomba de calor. También tenemos en la zona metropolitana edificios que han sido diseñados trabajando no solo con bomba de calor, sino que como vemos acá también con una solución híbrida asociada a un sistema solar. Obviamente las tasas de ahorro y los payback asociados son en todos los casos bastante bajos y esto daba lugar a que todo el tiempo aumentara el interés que había por evaluar proyectos con bomba de calor. Pero no solo a nivel de edificios, también a nivel de vivienda. Aquí es el caso, digamos, de una urbanización de cerca de 30 y tantas viviendas, de unos 240 metros cuadrados, que se hicieron también con el formato más pequeño residencial de bomba de calor. Y la bomba de calor obviamente no es solo producción de agua caliente para uso residencial, también el formato tecnológico de bomba de calor permite que esta tecnología se aplique, por ejemplo, para el calentamiento de piscinas y un proyecto bastante grande fue el que se está terminando hoy día del nuevo Centro Deportivo de la Católica en Las Condes, con una piscina olímpica donde se utilizaron 5 bombas de calor de 120 kilowatts para calentar las piscinas y por lo tanto este es un ejemplo de cómo la tecnología ha ido cada vez más en desarrollo, de cada vez expandir más sus aplicaciones en términos de utilizar esta tecnología en diversas facetas de aplicación del mercado. También interesante hacer notar de que a nivel de inversiones estatales, todos los nuevos CDI o centros deportivos integrales en 48 municipios a lo largo de Chile se han proyectado en algunos casos con bomba de calor más energía solar y en otros casos también con solución de bomba de calor deshumectadoras para estos centros donde hay piscinas temperadas asociados al uso público. También otro ejemplo a nivel institucional son los centros INACAP, que están en varias regiones de Chile y la mayoría de ellos cuenta hoy día con soluciones de bomba de calor, algunos con aerotermia, otros con geotermia, dependiendo de las condiciones geográficas donde están ubicados, pero es un buen ejemplo a destacar en términos de el avance que ha tenido la tecnología de bomba de calor. Y también a nivel de proyectos públicos de reconversión tecnológico, importante destacar lo que se ha invertido en términos de financiamiento estatal para la reconversión de las centrales de agua caliente en hospitales, donde ya hay varias centrales de agua caliente que se han reconvertido a funcionar con bomba de calor. Hoy día también ya se está avanzando un paso más allá y ya estamos hablando de energía distrital
en varios casos. Hay un programa del Estado y financiado por entidades extranjeras, donde ya se están evaluando interesantes proyectos de grandes centrales de calefacción distrital, especialmente para algunas de las ciudades del sur de Chile, por temas de contaminación ambiental. Pero ya hay algunos proyectos también a nivel de condominios residenciales que se están trabajando, también con soluciones de centrales de agua caliente y calefacción en base a bombas de calor. Hace algunos años atrás, aproximadamente unos 5 o 6 años atrás, un proyecto que fue emblemático en su momento fue el Parque Arboleda aquí en Santiago, en Locurro, desarrollado por Inmobiliaria Paz, que fue emblemático en términos de que era el primer proyecto de tan alto estándar arquitectónico y obviamente de gran estándar de edificios de departamentos residenciales, donde lo que se hizo acá fue primero todo un proceso de evaluar si este tipo de proyecto, dada la categoría y calidad que iba a tener, aplicaba para incorporar bombas de calor como solución. Siendo que este fue el primer proyecto de esta envergadura, estaba dividido en varios sectores de edificio. Cada uno de ellos tenía una central térmica y, como podemos ver acá, la solución por la cual se optó en este caso era una solución híbrida, manteniendo en cada una de estas centrales 2 calderas a gas de 150 kilowatts y 4 bombas de calor aerotérmicas de 140 kilowatts. Por lo tanto, en estas condiciones, además, había que evaluar la posibilidad de colocar las máquinas en subterráneo para que no impactaran estéticamente la alta calidad arquitectónica que tenía este proyecto. Y aquí se dio también entonces este proceso de ver una solución que se diseñara no solamente para permitir el trabajo en subterráneo de las bombas de calor y funcionaran adecuadamente, sino que además vía un diseño especial que se hizo para las, llamémoslas, los ductos o troneras de salida de aire desde el subterráneo. Por lo tanto, aquí se ejecutó no solo la solución técnica, sino que además se trabajó la terminación estética de estos ductos para que no impactaran visualmente en la estética arquitectónica del proyecto. Y solo para mostrarles, digamos, rápidamente, cuando se hacen evaluaciones respecto de otras alternativas de generación de energía, aquí mostrarles, por ejemplo, 2 proyectos en los cuales se hizo la evaluación económica respecto a una central de agua caliente funcionando a gas con sistema de calderas de condensación versus una solución eléctrica con bombas de calor. Y lo que se veía era que en este caso en particular, a pesar de que la inversión inicial de bombas de calor de 53 millones era mayor a la de 35 millones por el lado de la central a gas, dada el ahorro anual en consumo energético, el payback era de 1,5 años y por lo tanto aquí se decidió de que la solución tenía que ir por el lado de bomba de calor. Y en este otro caso también, un comparativo entre una solución a gas versus eléctrica, donde aquí el payback era de 2,3 años y también se optó por la alternativa de bombas de calor. Entonces, eso es un poco lo que quería comentarles hoy día para que tuvieran un poco una mirada respecto a qué es lo que está ocurriendo con el mundo del desarrollo inmobiliario principalmente, cuáles son las tendencias y cómo se están aplicando hoy día las soluciones que tenemos para entregar proyectos adecuadamente diseñados para asegurar el funcionamiento de las bombas de calor y entregar una solución óptima en la demanda de agua caliente para el mercado inmobiliario. Así que eso es lo que quería comentarles. Vamos a ver si, Karina, tenemos algunas preguntas. Sí, Patricio. A ver, una pregunta que siempre nos hacen es con respecto a la potencia instalada.
¿Qué conviene más? ¿Poner una gran máquina o varias pequeñas? Desde la perspectiva de optimizar no solamente el funcionamiento de una central de este tipo con bombas de calor, sino que además asegurar la mayor eficiencia y rendimiento, donde sea posible estamos optando siempre por partir la potencia instalada en más de una unidad. Esto obviamente nos permite un funcionamiento más flexible, no solamente en términos operativos de la central de agua caliente, sino que optimizamos también la entrada en funcionamiento de toda esa gran potencia instalada, obviamente modulada en función de la demanda. Pero además esto significa, en términos prácticos de los mandantes, mayor tranquilidad muchas veces en términos de lo que significa un eventual mantenimiento, porque al menos se puede optar por mantener siempre vigente el 50% de la capacidad si tuviéramos dos máquinas. Por lo tanto, se sugiere siempre que cuando exista la posibilidad podamos utilizar más de una unidad siempre en este tipo de aplicaciones. Ok. Mira, acá nos preguntan por interno, ¿cómo se está manejando la temperatura de salida en función de la prevención de la legionela? Don Carlos dice, un segundito, que ha visto equipos de bomba de calor que solo entregan 45 grados Celsius y no los 60 que dice el gráfico. Ok. Tal vez vamos a hacer un poco aquí una diferenciación. En este caso en particular estamos hablando de máquinas que vienen diseñadas para centrales de agua caliente y por lo tanto su estándar de temperatura está al menos en los 60 grados. Sin embargo, respecto del tema de la legionela, y no solo eso, respecto del tema de contar con una fuente energética de apoyo bajo cualquier condición ambiental extrema que tengamos en estas instalaciones, lo que hacemos siempre es colocar resistencias eléctricas de apoyo en los puntos de acumulación. Esto nos entrega, por decirlo así, matamos dos pájaros de un tiro porque tenemos una fuente energética asociada que nos va a permitir siempre dar un salto térmico adicional hasta los 70 grados para poder trabajar el tema de la legionela en caso de que sea necesario, y esto se puede obviamente programar en función horaria dependiendo de los volúmenes que haya que calentar durante la semana, pero además también nos entrega un factor adicional de soporte energético en el caso, por ejemplo, que tengamos ya sea alguna falla puntual en las máquinas o en el sistema, o que tengamos que pasar hoy día con el cambio climático, ya no sabemos proyectar cuántos días con temperaturas, por ejemplo, críticas vamos a tener, y por lo tanto si las máquinas fueran a demorarse más del tiempo necesario para poder producir el salto térmico requerido y calentar el agua como se espera, la resistencia eléctrica siempre es un factor que está ahí y permite, bajo cualquier condición, que pueda también entregar el adicional energético que el sistema pueda requerir. Y respecto de los 45 grados que se mencionaban, muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de instalaciones residenciales con bombas de calor, puede que se trabaje en menores temperaturas, por ejemplo, en casos de circuitos de calefacción de piso radiante, por ejemplo. Pero dado que la condición de la bomba de calor y la tecnología hoy día nos permite entregar y asegurar al menos esos 60 grados o 55 grados o 57 grados, nosotros siempre estamos precalentando un volumen de energía en un acumulador inercial, incluso en el caso de instalaciones residenciales, a partir del cual después ya se hacen las distribuciones y las mezclas de temperatura. Por lo tanto, la condicionante de la legionela no debiera bajo ninguna condición ser un problema y está debidamente solucionado en términos del apoyo energético que mencioné. De todas maneras, mencionar que hemos visto en otros seminarios con jefe de línea de tratamiento de agua que existen otras soluciones para tratar la legionela que pasan por, no sé, incorporación de luces UV, por ejemplo, de manera de no llevar este volumen de agua a esas temperaturas, porque sigue siendo muy poco eficiente. O sea, lo ideal es tratar de otra manera. Así que, don Carlos, si le interesa, yo encantada lo pongo en contacto con el jefe de línea de tratamiento de agua. Seguimos. Gonzalo nos pregunta, ¿se debe verificar algo para la toma de aire?
¿Solo se enducta la salida? Por ejemplo, ¿debería de haber rejillas al exterior de la sala? ¿Cómo se proyecta la ventilación? En el fondo nos está preguntando. Sí, o sea, básicamente hay dos factores en esta ecuación de bombas de calor en instalaciones cerradas. Una es asegurarse de que tengamos renovación y caudal de aire suficiente para que la máquina pueda hacer el procesamiento energético que requiere. Para eso se necesita asegurar que tengamos un caudal de aire renovable de ventilación en el recinto donde están ubicadas las bombas de calor, y efectivamente ahí hay que hacer un cálculo en términos de que si tenemos las aperturas de aire o de ventilación adecuadas para permitir ese caudal de aire de renovación. El tema de los ductos está asociado netamente a generar un conducto a través del cual nos aseguremos que los ventiladores van a ser capaces de expulsar el caudal de aire necesario. Ok. Y de ahí, bueno, el caudal se va a trabajar de acuerdo, o sea, el confort, digamos, acústico se va a trabajar de acuerdo a qué tan distante va a estar de las zonas habitadas y un poco como nos explicaste qué pasó en este proyecto de paz, ¿no? Sí, sí, ok. correcto. Muy bien. Con respecto a la operación digital, están todos los edificios, que hablamos tanto de los edificios de renta, están como muy concentrados en poder realizar el control y ojalá el cobro de manera remota de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el agua caliente. ¿Puedes recalcar un poco eso, Patricio? ¿Cómo podrían conectarse estas soluciones a esa tecnología? Sí, hay que entender que la solución de distribución de gastos en un edificio residencial es externo a la bomba de calor propiamente tal. La bomba de calor en estos casos entrega una funcionalidad de conectividad bajo ciertos protocolos de comunicación, pero es por el lado del edificio donde se deben generar las condiciones de, por ejemplo, tener puntos de medición inteligentes que permitan bajar la información de consumo de cada uno de los departamentos de manera remota hacia una central en la cual podamos contabilizar y centralizar todos esos consumos para que se automatice lo que es la distribución de cobro en la comunidad. Obviamente, esto se puede integrar si se trabaja sobre el mismo ambiente de comunicación al que puede comunicarse las máquinas, se puede trabajar de manera centralizada. Pero para esto principalmente lo que se requiere es que son las unidades de medición, en este caso medidores de energía, de consumo energético, que son las que se colocan al ingreso de cada departamento, las que permiten, ya no estamos hablando de medir consumo de agua, acá estamos hablando de medir consumo energético, y lo que medimos es, por eso que utilizamos los medidores de energía, para contabilizar efectivamente cuánto es la energía consumida en cada uno de los departamentos en función de los caudales y de los diferenciales de temperatura con que se esté trabajando en cada uno de los pisos. Muy bien. Y esto luego se lleva a una unidad centralizada donde existe un software que permite hacer el cálculo de cada uno de los consumos de manera de poder después contabilizar y efectuar los cobros de manera más automatizada. Bueno, a propósito, tenemos una charla de medidores de energía el mes que viene, así que ahí los vamos a invitar a todos. Mira, otra pregunta. ¿Cuál es la mejor configuración de instalación para un sistema frío-calor con bomba de calor aire-agua que usa fan coils con agua? ¿De qué forma realiza la reversibilidad en el caso que sea una zona en que haya demanda de frío y calor simultánea? Bueno, lo primero, aclarar de que no hay ninguna posibilidad de trabajar con frío-calor simultáneo. Las bombas de calor, y entiendo que si estamos hablando de fan coil, estamos hablando probablemente de instalaciones de perfil más residencial. No estamos hablando de máquinas bivalentes, en este caso simultáneas, como pueden ser algunas grandes máquinas chiller bivalentes que pueden entregar de manera simultánea en dos circuitos, tanto frío por un lado y calor por el otro. En el caso de las bombas de calor, lo que estamos haciendo es generando una condición de calefacción para el invierno y una condición de refrescamiento o de frío, ya sea si es por piso o es por fan coil, en verano. Por lo tanto, las máquinas de bomba de calor que son reversibles permiten trabajar durante todo el año, independientemente de la condición, pero entregando en verano frío y calor en invierno.
Esa es la condición base de diseño de las bombas de calor reversible. Ok. En general, ¿se usa la misma bomba de calor para agua caliente sanitaria y calefacción? Lo voy a poner de la siguiente manera, porque hay mucha gente que pregunta esto. Cuando hablamos de, por ejemplo, estas bombas de calor que yo he mostrado acá, las bombas de calor generan agua caliente. ¿Para qué la vamos a usar? Es propiedad de quien la va a aplicar en una función determinada, el que define cuál va a ser la funcionalidad. Básicamente la unidad de bomba de calor produce energía en términos de agua a mayor o menor temperatura, independientemente de para qué la usemos. Y pongo el caso típico, por ejemplo, de una instalación residencial donde nosotros tenemos tanto demanda de calefacción como demanda de agua caliente sanitaria. Y lo que hacemos es finalmente que tenemos una unidad, un volumen, donde el cual vamos a precalentar en forma de agua esa energía, independientemente que después se mezcle para ser utilizada para agua caliente sanitaria o que pueda ir mezclada también para un circuito de calefacción. Por lo tanto, el concepto, el principio que hay que tener claro es que la bomba de calor es una unidad que genera energía y uno la acumula en un punto determinado. ¿Para qué la vamos a usar después? Ya es otra parte del tema que es independiente propiamente tal de la unidad que genera la energía. Ok. En el caso que se utilice para calefacción por piso radiante, por ejemplo, me pregunta si es que trae una bomba incorporada. Entiendo que ya esa es parte del diseño como tú estás explicando, ¿no? Sí, pero aquí ya estamos hablando de otras gamas de productos que son en este caso las Aqua Inverter, que son unidades reversibles que incorporan grupo hidráulico y una serie de otras características y funcionalidades, pero son unidades que están 100% pensadas para aplicaciones residenciales. Ok. Mira, acá una pregunta que vamos a tener que remitirnos a la información técnica, a lo mejor tabla, no sé si la van a poder responder ahora. ¿Cuál es la caída de presión máxima disponible de los ventiladores para enductar la descarga? Claro, efectivamente ese es un tema que hay que revisar en términos de los catálogos técnicos o fichas técnicas de los equipos. Así que a medida de que nos puedan solicitar esta información vía mail, les podemos hacer llegar los catálogos técnicos, ya sea vía Karina o conmigo, no hay problema. Pero obviamente son datos técnicos tanto por el nivel de diseño como por la especificación técnica de las distintas máquinas. Perfecto. Patricio, cuéntanos un poco yo sé que ya no hablaste de proyectos, pero enfocándonos más en el tema inmobiliario, ¿dónde tenemos puestos estos equipos? ¿Ya se han podido probar? Un poco la experiencia de la instalación. Sí, más allá de los proyectos que les mostré, que son ya realizados y tienen ya algunos años, yo diría estos últimos 3, 4 años, el avance ha sido mayoritariamente por el mercado inmobiliario en términos de, como les comentaba en la presentación, edificios dedicados para renta tipo multifamily, y que hubo una carpeta importante de proyectos que se comenzó a generar hace unos 3, 4 años atrás. Varios de estos proyectos quedaron stand-by producto de la pandemia y comenzaron recién hacia diciembre, enero de este año de entrar en fase de construcción. Yo diría hoy día deben haber por lo menos 3 a 4 proyectos que están en fase de ejecución y deben haber unos 14, 15 proyectos que están en carpeta iniciando fase de construcción recién. Por lo tanto, lo que vemos es que efectivamente sí, hay una tendencia ahí. Si no hubiera habido la pandemia, probablemente hoy día sí ya podríamos mostrar algunas cosas más recientes, pero el mercado está yendo en esa dirección y lo que estamos viendo es que cada vez se están incorporando más soluciones de bomba de calor, especialmente en este tipo de segmento inmobiliario, como la solución más aceptada ya el mismo mundo inmobiliario, después de haber revisado números, haber hecho evaluaciones, haber visto en algunos otros casos anteriores también cómo han funcionado estas máquinas, cada vez han ido optando más por incorporar esta tecnología. Ok, así es pues. Patricio, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con respecto a instalar bombas de calor en zonas frías? Porque siempre como que queda en el aire la duda de que
el funcionamiento no es el más óptimo. No sé, coméntanos tú al respecto. Vale, yo creo que hay que considerar dos cosas. Por el lado de la tecnología, hoy día la tecnología responde a las exigencias climáticas, yo diría, si hablamos de Chile, casi bajo cualquier condición. Incluso si hablamos de Aysén o de zonas más extremas en términos de sus condiciones climáticas, sobre todo en invierno. Las máquinas hoy día vienen preparadas, como les mostraba, para funcionar bajo un amplísimo rango de temperaturas exteriores, asegurando la entrega de las temperaturas de agua que también mencioné. Sin embargo, es indudable que, por otra parte, nosotros debemos siempre considerar que la curva de rendimiento de las bombas de calor están siempre dentro de un rango óptimo, y si nos movemos fuera de esos rangos, es decir, si trabajamos con temperaturas mucho más extremas, obviamente que el rendimiento va a decaer. Va a decaer porque el sistema, los compresores, todo va a trabajar de forma más forzada para poder mantener la condición de demanda energética que se le está pidiendo durante todo el año. Sin perjuicio de eso, si nosotros quisiéramos comparar de todas formas una solución de bomba de calor en esas condiciones respecto de otras alternativas energéticas, vamos siempre a encontrarnos con que la bomba de calor sigue teniendo ventajas económicas en términos de su funcionamiento y consumo energético, aun cuando esté trabajando a menor rango de eficiencia. Ok, nos preguntan acá si la vida útil baja en estas condiciones que son más sufridas. O sea, ¿cuál es la vida útil aproximada bajo condiciones correctas de mantención, pero en un lugar extremo, o correctas de mantención en un sitio, no sé, como Santiago? Sí, yo diría, yo tomaría aquí algunas estadísticas internacionales respecto a esto, donde han habido algunos estudios. Obviamente estoy hablando de mercados donde la masificación de la bomba de calor, como por ejemplo los países nórdicos europeos, ha sido bastante más intensa, y donde se ha visto justamente que la curva de vida útil puede llegar a caer hasta en un 25%, pensando en que estamos hablando de condiciones de operación por lo menos con 8 meses de invierno con temperaturas de menos de 15 grados, que se da mucho en estos países. Entonces son situaciones a las cuales obviamente la bomba de calor está sometida a un régimen de trabajo que es bastante más intenso, y por lo tanto se acorta efectivamente su vida útil. Ahora, si nosotros pensamos de qué estamos hablando cuando decimos vida útil de una bomba de calor, en la mayoría de los casos estamos hablando de máquinas que vienen preparadas para por lo menos alcanzar un estándar de vida útil en torno a los 12 o 15 años de manera fiable y segura. Obviamente con las condicionantes de una correcta instalación, manejo, mantenimiento, etc. Pero esos son los rangos que se manejan internacionalmente con el tema de las bombas de calor, entendiendo que la inversión en estas unidades, que se paga en torno a los 2 años o incluso menos, sobreviven después a un régimen de trabajo intenso para entregar por lo menos 10 o 12 años de funcionamiento impecable en términos de ahorro energético. Perfecto. Y las garantías, o sea, ¿cómo apoyamos nosotros en términos de puesta en marcha? ¿Cuánta garantía tienen los equipos? ¿Cómo podemos dar un poco de tranquilidad en ese sentido? Bueno, desde la perspectiva de ANGO, una de las cosas que más nos interesa no es solamente hablar de la tecnología y vender equipos. A nosotros nos interesa que finalmente las soluciones entreguen la satisfacción y el estándar de funcionamiento que se está buscando con ellas. Por eso que ponemos mucha atención a lo largo de todo el proceso de desarrollo de proyectos para asegurarnos de que estos no solamente se diseñen de manera adecuada para asegurar su buen funcionamiento, sino que también se instalen de manera correcta para que esto también alcance su proyección de vida útil adecuada. Y nosotros nos involucramos en esto tanto de la perspectiva de las asesorías y ayudas que entregamos del proceso de diseño de los sistemas, hasta luego la asistencia que entregamos desde soporte técnico en la fase previa a lo que es puesta en marcha para la revisión de los sistemas, de las instalaciones, y asegurarnos que todo esté bien. Y después de la puesta en marcha, para también asegurarnos de que toda la parametrización, funcionamiento y capacitación a quien se hace cargo de las mantenciones sea lo adecuado. Finalmente, esta es una cadena de valor donde estamos desde el arquitecto, el ingeniero, el instalador y nosotros por la parte comercial involucrados,
y no queremos que nada de esta cadena falle y tenemos que asegurarnos de que el objetivo final lo cumplamos todos. Perfecto. Patricio, yo creo que con esta ya terminamos porque estamos en la hora. Nos pregunta Mario si existe experiencia en instalar bombas de calor en subterráneo, pensando en la descarga de aire al exterior. Seguimos con ventilación. Bueno, eso es justamente uno de los temas que toqué en la presentación. Ahí, como pudieron ver, efectivamente hay instalaciones y hay proyectos en los cuales, al no tener la posibilidad de que las bombas de calor se instalen a la intemperie o en techumbre, nos vemos en la obligación de evaluar la posibilidad de instalarlas en subterráneo. Para eso, repito, se requiere una evaluación técnica en términos de la renovación y volumen de aires de ventilación y también el diseño de los ductos para conducir el aire al exterior. Así que sí, el tema ese ya creo que quedó claro en términos de que es perfectamente factible hacerlo. Ok, perfecto. Ahí le debemos la tabla entonces a Mario de las caídas de presión. Bueno, yo creo que ya estamos, no tengo más preguntas de este lado, así que cualquier cosa, si es que se acuerdan después o tienen ganas de que revisemos un proyecto juntos, los dejo invitados. Yo de todas maneras les voy a mandar la presentación ahora en un ratito y va a ir en copia el mail de Patricio por si es que tuvieran alguna duda. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos al finalizar la semana en otra charla. Patricio, si quieres cerrar tú. Perfecto, no, nada, agradecerles a todos, sigan cuidándose y estamos disponibles para cualquier consulta o información adicional que requieran, así que ya nos veremos pronto en una próxima ocasión. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias a todos, hasta luego.